al instituto. Muchas gracias por estar aquí en el evento de Derecho y Economía Informal, y a los ponentes reiterarles mi agradecimiento por estar aquí y haber aceptado la invitación. Esta mesa tiene como nombre hacia un sistema de seguridad social universal, y la dinámica, como hemos dividido la mesa, es que cada ponente contará con aproximadamente 20-25 minutos, y si vamos más o menos bien de tiempo, abrir un espacio para preguntas de unos 15 minutos. Entonces, bueno, por acuerdo de los coordinadores de mesa con la coordinadora general, hemos decidido aprovechar lo máximo posible el tiempo. Por lo tanto, mi labor va a ser muy breve, las presentaciones van a ser muy breves. Y en primer lugar va a comenzar con su exposición Mauricio Padrón, que es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México y actualmente es investigador en esta institución, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mauricio, no te digo bienvenido porque esta es tu casa, pero muchas gracias por estar aquí. Adelante. Pues muchas gracias, José. Buenos días a todos y a todas. Como ven en el título de mi presentación, voy a hablar de empleo e informalidad, y la idea es presentar algunas aproximaciones teóricas y conceptuales y mostrarles algunos datos generales que tienen que ver con este fenómeno del empleo y la informalidad, sin profundizar demasiado, y aprovecho en este momento, con permiso de José, para invitarlos al día de mañana a que asistan nuevamente a las mesas, pero también para comentarles que el día de mañana una de las mesas tiene que ver con justamente estas cuestiones más específicas de lo que es el empleo informal, donde se va a profundizar en ciertos aspectos de estas cuestiones. Por eso yo me voy a remitir a hacer una presentación bastante más general o no tan específica. Entonces, la idea de la presentación es mostrarle, en términos generales, como les decía, las diversas aproximaciones teóricas existentes sobre el fenómeno de la informalidad, abordar algunas definiciones que se vinculan con este fenómeno, presentar conceptual y metodológicamente el estudio de la informalidad laboral por medio de una descripción general, y esbozar algunas conclusiones y alternativas analíticas que tienen que ver con este tema, que es el que nos ocupa en el Congreso. Entonces, distinguir o hacer una distinción o diferenciar lo que es el empleo formal del empleo informal no es una cuestión tan fácil como a simple vista podría parecer. Como suele suceder con muchos fenómenos sociales, estas definiciones o estas aproximaciones implican que existen conceptos o teorías que no son universalmente aceptadas. Entonces, esta diferencia de opiniones muchas veces o en general se reflejan en aproximaciones diversas, pero también se reflejan en metodologías para el estudio de este fenómeno que también son distintas. Entonces, dependiendo de qué definición de informalidad utilicemos, los datos que reportemos sobre el fenómeno pueden variar. Entonces ustedes se pueden encontrar, o seguramente se han encontrado, con que distintos autores hablan de una cifra de informalidad en México y otros autores hablan de otra, pero eso va a depender, o depende siempre, de qué aproximación teórica y qué definición estén utilizando. Entonces, un poco el principio de la presentación, lo que le quería mostrar es justamente cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido cambiando, o qué distintas aproximaciones hemos utilizado desde las ciencias sociales para hacer el estudio de este tema o de este fenómeno. Entonces, tenemos tres perspectivas, y que son, digamos, las que tradicionalmente se han manejado, se han estudiado, y una cuarta aproximación que tiene que ver con una visión un poco más integradora, digamos, de las tres anteriores. Entonces, tenemos que, en primer lugar, existe lo que se llama la tradición o la escuela dualista económica,
que entiende que la economía informal, o el sector informal de la economía, es un sector inferior ubicado en el mercado de trabajo y que este sector no tiene una vinculación directa con el sector formal, ¿no? Es un sector residual que funciona, digamos, de manera independiente, sin tener un vínculo estrecho o un vínculo directo con el sector formal de la economía o con la economía informal. Luego tenemos una segunda perspectiva, una segunda escuela que se denomina, o algunos la llaman la estructuralista, que lo que plantean los estructuralistas es que existe una descentralización productiva, pero que existen conexiones e interdependencias entre lo que se denomina sector informal y el sector formal. Estas relaciones, estas conexiones entre los dos sectores tienen que ver con que los trabajadores del sector informal aportan al sector formal mano de obra, colaboran con la producción del sector formal, pero en esta parte de la informalidad económica o en esta parte del sector informal de la economía, y por supuesto que ejercen presión sobre el sector formal para bajar los costos de producción por medio de la disminución de los costos de la mano de obra. Y luego tenemos la tercera perspectiva general, que es la perspectiva legalista, ortodoxa la llaman algunos otros, o normativista, también denominada por algunos autores. Y lo que dicen los legalistas o la escuela legalista es que los microempresarios prefieren actuar de manera informal para evitar los costos asociados con el registro y los costos asociados con esta parte de constituirse de manera formal en empresas, ¿no? Cuando hablamos de microempresarios estamos hablando de los patrones, las empresas chicas o medianas, incluso algunas grandes. Y lo que dicen los legalistas es que los empresarios o los microempresarios o este sector de la economía hacen una evaluación costo-beneficio y a fin de cuentas les sale más barato actuar dentro de la informalidad, ¿no? Por estos costos asociados a los trámites y a la burocracia, etcétera, etcétera, y entonces se constituyen en esta parte del sector. Luego, les decía que existe una cuarta aproximación que es relativamente nueva, que lo que ha hecho es integrar justamente distintas cuestiones que manejaban o que manejan las otras aproximaciones. Y entonces es lo que se denomina el enfoque integrador o unificado. Lo que dicen desde esta posición es que existe un mercado de trabajo o un sector de la economía que está constituido por diferentes segmentos, ¿sí? Y entonces existe un segmento inferior, que es el que está básicamente conformado por los hogares dedicados a actividades de subsistencia, que tienen pocos vínculos con el sector formal. Esto proviene directamente o viene directamente de la perspectiva dualista de la economía. Un segmento del nivel superior, donde se ubican a los microempresarios o los patrones, que deciden evitar los impuestos por esta relación o por esta evaluación que hacen costo-beneficio, que es la perspectiva legalista que mencionábamos recién, y un tercer sector, o un tercer segmento, mejor dicho, que es el intermedio, que está constituido o está conformado por microempresas o microempresarios y trabajadores que están subordinados a empresas más grandes, y entonces este elemento de la posición unificadora proviene o deriva de la posición estructuralista que habíamos hecho referencia. Ahora, la posición unificadora, si bien entiende que hay una heterogeneidad que es propia del sector informal, donde se establecen o se posicionan estos tres grandes segmentos, digamos, de la economía, reconocen que, salvo en condiciones particulares, las relaciones del mercado de trabajo no se pueden considerar relaciones contractuales a largo plazo. Entonces, reconocen esta cuestión de la precariedad, por usar un término que ha venido utilizándose mucho en los últimos tiempos, pero más en este contexto donde la reforma laboral está tan presente, pero también implica esta parte de la vulnerabilidad asociada a las condiciones de trabajo. Y entonces reconocen que los movimientos desde y hacia los puestos de trabajo, al igual que el intercambio de trabajadores entre los diferentes segmentos de este sector de la economía,
son o es la característica más sobresaliente, digamos, de esta forma de organización laboral. Entonces, como ven, esta cuarta postura o esta cuarta posición, esta cuarta perspectiva de análisis, retoma estos elementos que veíamos de las escuelas anteriores y entonces plantea que el análisis de la economía informal o el estudio el estudio del sector informal de la economía vinculado a los mercados de trabajo tiene que ver básicamente con elementos que podríamos identificarlos en este pequeño esquema. Entonces tiene que ver con elementos que corresponden a la parte institucional de la economía, a la parte individual de los trabajadores, o más vinculada a las características de los trabajadores, esta parte empresarial, la parte del mercado y el ciclo de vida de los trabajadores. Y entonces tenemos que desde lo institucional, como decíamos, aparecen los impuestos, las leyes laborales, la reglamentación empresarial, las relaciones laborales, redes sociales que se pueden establecer en instituciones. Dentro del individual está, por supuesto, el capital humano, básicamente definido por los niveles de escolaridad y también los niveles de capacitación o de formación para el trabajo, las relaciones sociales y las preferencias que tienen los trabajadores de actuar en una u otro de los sectores en función de las ofertas o de las posibilidades que se les presenten. Luego tenemos el elemento empresarial, que tiene que ver con la ubicación de las empresas, el tamaño de las empresas, sector de actividad, redes de producción, aquellas características que están vinculadas con el elemento del mercado, dinámicas de la demanda interna, políticas macroeconómicas, apertura del comercio, toda esta parte del proceso de globalización de la economía y evolución de los mercados de divisas. Y por último, el elemento del ciclo de vida tiene que ver con la edad de los trabajadores y las preferencias relacionadas con la edad. Es decir, se ha visto en las distintas investigaciones, en los distintos estudios, que las preferencias de los trabajadores van cambiando a medida que se va avanzando en el ciclo de vida de los individuos. Y por lo tanto eso también puede influir o influye de alguna manera en participar en un sector u otro, por supuesto que dadas las condiciones y dadas las características de las que venimos hablando. Entonces, todo esto, ¿cómo uno lo puede llevar o cómo lo puede plasmar en estas cifras o los datos que nos permiten hacer un diagnóstico general de lo que es el mercado de trabajo en México y, por supuesto, que aproximamos a lo que es el trabajo en el sector informal de la economía? Y entonces tenemos como datos generales que en México, estas son estimaciones para el 2012, la fuente donde tomé esta información es el INEGI, a partir de la encuesta de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año. Entonces tenemos que se estima que la población de 14 años y más en México para este periodo ascendía a poco más de 85 millones de personas. La población económicamente activa, poco más de 85 millones, representan el 100% sobre el que vamos a analizar el resto de los datos. La población económicamente activa es aproximadamente el 60% de esta población, poco más de 50 millones o casi 51 millones de personas. Tenemos que la tasa de desocupación o la población desocupada asciende a 4.8% y la población disponible asciende a 17.8%. Esta distinción de los disponibles, los ocupados y los desocupados tiene que ver con las definiciones que se utilizan para calcular estos indicadores. Y se entiende que la población disponible, si bien no está haciendo en el momento de la encuesta ninguna actividad, para encontrar trabajo, declara que sí tiene interés de trabajar y entonces se los toma como disponibles, pero se los ubica en la parte de la población no económicamente activa. Entonces, de esa población o de la población ocupada, que es en principio la que a nosotros nos interesa, tenemos que 32 millones de personas, 66% aproximadamente, son trabajadores subordinados y remunerados. Es decir, son los que en términos generales se les denomina asalariados dentro del mercado de trabajo. 11 millones
poco más del 22%, son trabajadores por cuenta propia que no tienen empleados a su cargo. El 6.4, 3 millones de personas son trabajadores sin remuneración, es decir, que no reciben ingresos por el trabajo que realizan. Y 2.3 millones, poco menos del 5%, son propietarios de bienes de producción con trabajadores a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay que empezar a hacer la división, que les digo, no va a ser en este momento, pero bueno, estos propietarios de los bienes de producción que tienen trabajadores a su cargo, hay que empezar a ver cuántos trabajadores tienen, qué tipo de trabajadores son, en qué condiciones trabajan, junto con el resto de los definidos, digamos, dentro de la población económicamente activa. 14.2 millones de personas en el segundo trimestre del 2002, en el segundo trimestre de este año, que representan el 29.3% de la población ocupada, se encontraban en el sector informal. ¿Sí? Estamos hablando que casi 30% de la población ocupada están en la informalidad, y ese porcentaje, o el dato en realidad, el 14.2 millones de personas, tiene un aumento de 830.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que tenemos un aumento de poco menos de 1 millón de personas que de segundo trimestre del 2011 a segundo trimestre del 2012. Ahora, esos 14.2 millones de personas, 14.2 millones de ocupados en el sector informal en México, ¿a qué población o cómo se están definiendo o qué aproximación se está utilizando? Lo que hace el INEGI para hacer este cálculo es que toma en cuenta como sector informal a las unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables, funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad, sin que se constituya como empresa. La actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige, y por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Esa es la definición y esos son lo que se está haciendo referencia con estas cifras. Pero, como nosotros vimos en las aproximaciones en el inicio, no es la única forma de definir la economía. ¿Qué pasa cuando a estos 14.2 millones de personas le sumamos aquellos que trabajan o están ocupados en el sector formal, definiéndolo de distintas maneras, pero que, por ejemplo, no tienen acceso a la seguridad social? Esos también se consideran como empleados o se consideran como empleos informales, y por lo tanto estas cifras empiezan a aumentar, y las estimaciones que existen para este tipo de fenómeno, recurriendo a esta aproximación más integral de lo que es la economía informal, y entonces nos lleva a proporciones dependiendo, les digo, de la definición, pero entonces empezamos a subir al 40, al 50, al 60% de la población ocupada está en empleos que se consideran informales. En términos de las diferencias por estados, acá les presento una gráfica donde la barra en color rojo indica el promedio a nivel nacional, que es el 29.3 que habíamos hace un ratito, pero tenemos variaciones desde el 39.8, que es el caso de Tlaxcala, hasta 19.4, que es el caso de Baja California Sur, ¿no? Entonces, en ese intervalo tenemos a los estados de la República medidos a partir de la definición que les leí recién, que es la definición que utiliza INEGI para denominar el sector informal, que es una definición restringida de lo que podría ser la definición del fenómeno. Y luego, acá les presento una gráfica donde les muestro la población ocupada que tiene acceso y que no tiene acceso a la seguridad social. Y entonces tenemos que, de la población económicamente activa ocupada en México, nuevamente es el segundo trimestre de este año, el 64.5% no tiene prestaciones de salud por sus derivadas de su trabajo, y el 34.9% sí tiene acceso, ¿no? Entonces esto ya nos pone en otra posición para analizar lo que es el impacto del empleo informal o el impacto del sector informal dentro de la economía mexicana. Nuevamente les digo, no voy a profundizar mucho más en estos datos, los invito a que estén mañana en el Congreso,
para que entonces vean en profundidad qué pasa con el empleo informal urbano, qué pasa con el empleo informal rural, qué pasa con la población infantil trabajadora y qué pasa con la migración vinculada al trabajo y lo informalizado. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿no? Perfecto. Entonces, para ir ya cerrando algunas cuestiones finales, algunas reflexiones finales, lo que planteo es que la existencia de un marco regulatorio excesivo estimula el interés por las actividades informales donde existen limitantes para participar en el mercado. Si bien esta es una de las posiciones, sí se ha demostrado que es efectivamente cierto, sobre todo para aquellas empresas de pequeña escala o las microempresas, donde los sistemas fiscales complejos son costosos en términos de burocracia, implican costos altos para estas empresas, y cuando los empresarios hacen esta relación costo-beneficio, entonces prefieren actuar, digamos, dentro del sector informal. El grado de formalidad parecería, o en términos generales uno pensaría que el grado de formalidad aumenta con el tamaño de las empresas, lo cual no es necesariamente cierto. Como lo vimos con los datos de acceso a los servicios de salud como prestación laboral, digamos, eso no sería lo que estaría pasando en términos generales en México. Por lo tanto, el aumento del tamaño de las empresas no implica un aumento de la formalidad. Los empleos informales o características asociadas a los empleos informales también se dan y también ocurren y también operan en estas grandes empresas que se pueden denominar formales o que actúan, digamos, en el sector formal de la economía. ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que uno propone, digamos, o lo que uno plantea cuando habla de estos temas? Es que se debería promover la inclusión social, cumpliendo con los derechos económicos, sociales y culturales y políticos de los trabajadores, y no únicamente o no promover, digamos, la inclusión social solamente por la persecución de los que no cumplen con las obligaciones, ¿no? Uno debería pensar desde lo positivo, digamos, para promover o promulgar esta cuestión de la inclusión social. Aumentar la formalización, justificándola por los beneficios que tendría para los ocupados en la economía informal. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cuáles son los beneficios que para los trabajadores tendría el incorporarse a la economía informal? Bueno, si encontramos que los beneficios no son tanto como pensamos o no existen beneficios, entonces habría que ver cómo hacemos para regular la economía informal. En principio uno tendría que pensar que estar en la economía formal sería beneficioso para los trabajadores, y eso es lo que tenemos, ese es el enfoque que tenemos que dar a los estudios y a las propuestas que se hagan. Se reconoce que la informalidad requiere de un conjunto de políticas y no solo de un instrumento para enfrentarlo. Y entonces, en ese sentido, hay que pensar en una estrategia con diversos componentes, es decir, que abarque o que implique esos elementos que hayamos visto que están jugando o que están interactuando dentro de la estructuración de lo que es el sistema informal de la economía. Se tiene que dirigir estas estrategias tanto a la unidad productiva en pequeña escala como a los ingresos y a las condiciones de trabajo del sector informal, pero también de las empresas formales, en términos de lo que implica esto que decíamos de los costos, ¿no?, de trámites, de burocracia, etcétera, etcétera. Y se debe reconocer las interrelaciones que existen entre los distintos sectores que hablábamos, entre los distintos sectores de la economía y la naturaleza que tiene cada uno de estos sectores. Es decir, bueno, analizar por qué están operando, por qué ocurren, dónde surgen, cómo nacen, qué implican. Luego, analizar cuáles son las relaciones que efectivamente están ocurriendo entre estos sectores para entonces poder actuar de manera integrada y poder entonces proponer estrategias que nos lleven a posibles soluciones de este fenómeno. De todo lo que he dicho pero también de lo que se dijo en la mesa anterior, parecería que el problema en torno a la legislación laboral está no en si se crea o no mayor segmentación, mayor heterogeneidad, mayor desigualdad en los trabajadores del sector informal. Parecería que el problema de la ley o de la regulación laboral
sigue recayendo en qué tanto beneficia la productividad de las empresas o qué tanto no beneficia la productividad de las empresas. Y entonces eso sigue constituyendo un problema para nuestros países, sigue constituyendo un problema para México. El centro de las reformas laborales o las legislaciones laborales, más allá también de lo que se aclaraba, de entender cuál es el objetivo de estas leyes o de estas reglamentaciones, pero tenemos que pensar en leyes laborales que reduzcan la heterogeneidad, reduzcan las desigualdades y por lo tanto benefician a los trabajadores, que son en definitiva los que sufren las consecuencias de participar en esta parte de la economía que es una realidad para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, después de este interesante y esclarecedor diagnóstico, tanto cuantitativo como cualitativo, creo que a todos nos queda la pregunta, entonces, bueno, ¿qué hacer, no? Y las dos ponencias que van a continuación se dedican un poco a ver las posibles alternativas y estamos viendo una discusión de la reforma laboral. Van a ver que no solo se agota el tema en la legislación laboral. Diría que de hecho es no la parte menos importante, pero es solo una de las partes. Entonces, a continuación sigue Enrique Cárdenas. Él es economista, tiene maestría y doctorado por la Universidad de Yale, es profesor en el ITAM, en el Colegio de México, y es director ejecutivo del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, que recientemente generó un documento créanme, muy interesante a propósito de cómo transformar todo el esquema o el sistema de seguridad social en este país. Por eso la invitación, que yo agradezco que hayas aceptado. Y por favor, Enrique, adelante. Gracias al Instituto, a usted, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, muy brevemente, son 25 minutos, ¿no? ¿Tengo entendido? Tengo aquí para yo mismo controlar. Bueno, esta es una propuesta de hacer una reforma hacendaria y también el sistema de protección social. Está hecha por el centro, me tocó a mí coordinar el esfuerzo y muy brevemente le diré cómo se hizo. Convocamos a 3 personas para que nos hicieran un primer documento, un primer borrador. Lo hicieron, de ahí juntamos un grupo mucho más amplio, que están ahí los nombres, no se van a poder leer, pero bueno, déjenme decirles que es un grupo muy variado de especialistas en estos temas, muy variado ideológicamente y políticamente también, pero con el común denominador de que es gente que le sabe a estas cosas. Junto con ellos rehicimos el primer borrador, hicimos uno segundo, y así varios hasta que terminamos al hacer iteraciones para que todo el mundo estuviera de acuerdo, y al final todos ellos firman este documento que es el final, lo que le llamamos el libro blanco sobre este tema. Ahí afuera hay algunos ejemplares si alguien quiere tener acceso a ellos. Básicamente la idea es que, y no me voy a entretener en esto, son cifras económicas donde se ve que la economía mexicana ha dejado de crecer, que ha bajado su tasa de crecimiento histórica, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, por el crecimiento del PIB por sexenios. Luego tenemos también que la brecha con los países se ha ampliado. No me voy a entretener nada de esto, todo el mundo lo conoce mucho, se ha escuchado muchísimo. Quizás el tema que no se escucha tanto es esta gráfica en donde se ve que dentro de los motores del crecimiento de la economía, en la jerga, digamos, de economistas, es que si uno descompone de dónde viene el crecimiento, uno ve que la productividad, es decir, lo que se produce por cada persona, el volumen producido por persona, pues ha ido bajando conforme ha pasado el tiempo, y mientras este factor era muy importante en los 40, 50, cuando teníamos un crecimiento del 6%, con el tiempo se ha ido deteriorando y actualmente es incluso negativo. Esto te pone un poco amarillo o rojo ya casi, diciendo aguas, este es un tema fundamental, la productividad. Y si lo ve uno por la creación de empleo en términos de lo que se necesita crear de empleo en la economía, pues uno ve que hay un faltante muy importante en los últimos 6, 8 años, bueno, desde antes desde luego, pero simplemente en los últimos 6
o 7 años tenemos 11 millones de personas que no han logrado tener empleo. ¿Dónde están? Pues la mitad está en Estados Unidos, la otra mitad está pues por ahí turulando, ¿no? Y es un problema muy severo. Otro hecho es que la reducción de la pobreza se ha detenido, ya no hemos sido capaces de bajarla del 20% de la población, es decir, se ha logrado bajar, pero ya como que llegó a un plató, a un nivel donde ya no se puede, y lo mismo pasa con la distribución del ingreso, se ha mantenido, ha habido mejoras a veces, un poco de empeoramiento, pero en general no ha sido posible hacer un cambio significativo. ¿Qué nos propusimos en el centro? Hace ya como 2 años, o sea, ese proceso que les platiqué duró casi 2 años, y lo que les podría decir es que el asunto era cómo lograr que hubiera una reforma al sistema de protección social para lograr un país incluyente con sustentabilidad económica. O sea, no solamente que fuera incluyente, pero que además fuera sostenible en el largo plazo, y este era el tema fundamental. En el fondo de lo que se buscó fue cómo, y esto suena muy pedante y muy así casi demasiado ambicioso, pero así se dio por este grupo de 30 personas que participamos, que había que darle viabilidad tanto social como económica al Estado mexicano. Y esto se dice muy rápido, pero pues de eso se trataba, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué sí es indispensable esto? Bueno, primero decir que si bien este no es una propuesta que resuelva todos los problemas del país, ni muchísimo menos, toca estos dos, de la hacienda pública y el sistema de protección social, y vamos a ver que tiene otras aristas que empiezan a ayudar a resolver otros problemas. Entonces, si bien no son los únicos, sí son dos muy importantes. Y en ese sentido, pues, digamos, estamos apuntándole a temas que si esos no se resuelven, va a ser difícil resolver muchos otros problemas. Entonces, el reto era cómo construir un pacto social, un nuevo pacto social que brinde protección efectiva a toda la población. Y aquí es a toda la población. Bueno, en primer lugar, para esto nos metimos a ver qué es lo que había pasado en la parte social y vemos cómo en los últimos años había un avance del Estado mexicano en la creación de ciertos instrumentos para monitorear, para poder analizar, incluso cuantificar niveles de pobreza, niveles de marginación en el país. Esto ha sido un esfuerzo de muchísimos años, pero en los últimos ha habido ya un avance significativo en este sentido. Esto nos permite tener un brazo ejecutorio de la política pública que antes no teníamos. Y bueno, tomando en cuenta lo que decía hace un momento el doctor Padrón, vemos como, bueno, una forma, nosotros no nos metemos en este grupo, no nos metemos realmente al tema de la informalidad como tal. Obviamente que se toca, pero digamos, no nos metemos a las definiciones complejas que ya se esgrimieron hace un instante, sino más bien a los puros hechos de que el sistema de protección social actualmente está truncado. Está truncado porque, por un lado, se le junta a la creación de empleo, digamos, asalariado, ¿no? La gente que está, o sea, hay una liga entre protección social y la condición de empleo a través del Seguro Social o del ISSSTE, Pemex también, en fin, pero ya hay otro que es la población abierta, digamos. Y en esa parte que está truncada, o sea, la que está abierta no tiene que ver con su condición de empleo. Ahí se genera un sistema muy inequitativo y que ha generado mucha exclusión social. Y en ese sentido, lo que se argumenta es que hay que modificar ese sistema, pero no se puede hacer si no hay una reforma hacendaria integral. Ese es el otro punto, para hacerlo sustentable en el largo plazo. Entonces decía que si bien está truncado y donde la economía dejó de crecer como se pensaba cuando fue fundado el Seguro Social en el 43 y sobre todo en los años siguientes, pues parecía que la economía iba a estar creciendo mucho en forma, digamos, con empresas, una relación de trabajo contractual, etcétera. Y bueno, la economía misma ha ido cambiando su fisonomía, no solamente porque hay unos buenos y unos malos. La economía en el mundo ha ido cambiando mucho la manera de producir y esto ha ayudado a que mucha gente se quede fuera. ¿Cuánta gente hay fuera? Bueno, muchísima, 66% al total de la población cuenta con cobertura de algún programa social solamente y 2,5 millones, por ejemplo, no tiene absolutamente nada. Ha habido avances, sin duda. Aquí se muestran cómo efectivamente el 92 para acá ha habido avances importantes en el primer quintil de la población, el 20% con menores ingresos, en donde de 89% que no tenía ningún tipo de nada,
en el 92, actualmente ese porcentaje ya se redujo al 24%, 24 y pico por ciento. Digo, es una mejora muy sustantiva, pero sigue habiendo 25% que no tiene nada. Entonces todavía hay mucha inequidad y en ese sentido el sistema que se estaría proponiendo tendría las siguientes características. Por un lado, que fuera universal en su cobertura, que tuviera sustentabilidad fiscal y además que generara los incentivos correctos para que esto pudiera ser también sustentable. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué paquete estamos hablando? Como me decía una gente el otro día, dice, bueno, pues esta es una bicoca, no es nada comparado con lo que tiene la gente en otros seguridad social. Pero bueno, no es nada, pero sí es para todos, porque ahorita es para muy pocos quienes tienen cobertura. Y entonces lo que se hace es acceso efectivo a la salud, y por acceso efectivo quiere decir al estándar de todas las enfermedades cubiertas por el Seguro Social, no por el seguro, digamos, actualmente el Seguro Popular ha ido aumentando el número de intervenciones, pero no llega todavía al 100%, que haya medicinas, que haya médicos, que haya enfermeras suficientes. Un seguro de vida e invalidez muy modesto, pero general, y una pensión también para todos, modesta, 2 salarios mínimos, a la hora de cumplir 65 años, pero también general. Dice uno, bueno, pues ¿dónde firmo, verdad? Suena bien, y vamos a ver qué tenemos que hacer para lograr eso. En primer lugar, antes quizás comentar simplemente que una cosa de estas cambiaría la fisonomía del país, y ¿en qué sentido? Bueno, por un lado porque ofrece una plataforma pareja, digamos hay una cancha inicial más pareja, mucho más pareja de la que tenemos actualmente. Al tener una cancha más pareja de inicio, sabemos que muchos problemas se gestan en los primeros años de edad de los niños y de las personas, y que en la medida en que la cancha es más pareja desde un inicio, las posibilidades de una movilidad social intergeneracional van a ser mayores, va a haber una sociedad más permeable, va a haber sin duda una reducción de la pobreza significativa de golpe, y eventualmente se irá reduciendo fuertemente. Engrosaría también el mercado interno, que ahorita van a decirme, bueno, ¿y cómo se engrosa el mercado interno? Ahorita les voy a comentar. Y también hay un elemento que promueve la competitividad de la propia economía. Vámonos a la parte hacendaria. Es decir que un sistema de protección social así no se logra si no hay una reforma completa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a meternos un poquito cómo está la hacienda pública. La hacienda pública hasta ahora se ha enfocado mucho en la estabilidad macroeconómica. Ustedes han oído que tenemos que tener un déficit cero y cosas así. Digo, con buena razón, durante muchos años hemos buscado eso porque están mucha gente muy joven aquí, otros no tanto, pero recordarán los que tienen, así como yo, sus canicas, que en los años 70 hubo pues unas crisis regulares, ¿no? Incluso en 95, y que realmente la estabilidad era algo que nos estaba pegando muchísimo. Ahorita la gente, los chavos ya no se acuerdan, bueno, no tienen que acordarse, pero no saben lo que significa tener inflación del 11, del 12% mensual, de modo que los precios están cambiando, los salarios tienen que estar cambiando cada 2 meses o 3 meses. Y esto simplemente para mantener el poder de compra, y obviamente que no se mantenía, y había un problema muy importante en ese sentido. Pero bueno, dicho esto, ya se ha logrado esa estabilidad macroeconómica, afortunadamente, con muchas cosas que han pasado incluso en el mundo, pero ahora no se puede quedar ahí la política hacendaria. Tiene que dar un paso adelante y decir, bueno, esto ahora tiene que ser para el crecimiento y para la equidad. Y aquí, lo que este grupo ve, esta propuesta es que la hacienda pública, o la reforma a la hacienda pública, no es un fin en sí mismo, sino debe de ser un medio. Debemos de verlo como un instrumento para lograr otra cosa. Y en ese sentido, consideramos que hacienda viene de este nombre, el origen de la palabra hacienda viene de hacer cosas, ¿no? Y el Estado hace cosas, da servicios públicos, presenta, es decir, ofrece a los ciudadanos seguridad, y en fin, todo tipo de servicios que requiere, y por lo tanto la hacienda pública debe de ser capaz de poder proveer ese tipo de servicios públicos. Los pecados que trae la hacienda pública, lo que dicen este grupo de expertos, es que viene de 3 lados. Uno, de que recaudamos poco, pero estamos saliéndonos del lugar común
que ustedes seguramente han leído en el periódico y escuchado 20,000 veces, y es que México recauda poco, que porque estamos casi igual que Haití, etcétera, etcétera. Bueno, eso es cierto, pero el punto no es ese. El punto es que recaudamos poco en relación a lo que necesitamos gastar. Es decir, el Estado mexicano se ha echado a cuestas muchas responsabilidades, lo cual son positivas para la población, entre ellas las últimas de la prepa, el propio Seguro Popular, en fin, pero esas obligaciones adicionales no vienen aparejadas de los ingresos. ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir todo eso? Entonces, recaudamos poco en relación a lo que necesitamos gastar. Y ahí viene el primer problema. Segundo, que hay una tremenda ineficiencia distributiva. Como vamos a ver en un momento más, gastamos mal, con muy mala, van a ver que no nos va a sorprender porque somos un país tan desigual con lo que estamos haciendo en la política de gasto. Tercero, también que acabamos generando políticas procíclicas, de modo que cuando viene alguna crisis como el 2008 tenemos pocos instrumentos para podernos defender y poder detener, paliar al menos el fracaso que nos viene de fuera. Y cuando tenemos vacas gordas, guardar los recursos suficientes como para poder usarlos cuando tenemos vacas flacas, que siempre va a haber. De modo que el problema de la hacienda pública viene de básicamente tres puntos. Por un lado, estamos financiando gastos públicos ineludibles, escúchenme bien, ineludibles, o sea que no hay de otra más que hay que gastar, con ingresos no recurrentes. O sea que a lo mejor se nos acaba. Segundo, que, como ya dije, incurrimos en más obligaciones sin ver de dónde va a salir el dinero. Y tercero, de que estos recursos están absorbiendo recursos, o sea, esta demanda de recursos del sector público está absorbiendo dineros del sector bancario y que por lo tanto queda menos dinero que prestar al resto de la economía. Nomás para que se den una idea, lo que el sector público le pide a los bancos a través de la emisión de CETES y demás es otro tanto de lo que el sector bancario le está prestando al sector productivo, ¿no? ¿Y por qué dirían ustedes, oye, pues creo que tenemos déficit cero? Bueno, la verdad es que no tenemos déficit cero. Ese es parte del problema. Pero bueno, el hecho es que, claro, los bancos prefieren prestarle al gobierno sin riesgo a CETES que andarle prestando a las empresas o a las personas que no en gasto de consumo, sino de riesgo verdaderamente, con un riesgo y con una tasa de interés que tiene que ser muchísimo más alta. Bueno, aquí hay unas gráficas que no me voy a entretener demasiado con ellas, en el libro las pueden ver, hay 70 cuadros y gráficas en el libro, pero lo que quiero decir esto es que en realidad el problema de la hacienda pública es que hemos escondido el déficit porque hemos juntado al gobierno federal con lo que es Pemex y CFE, y entonces los excedentes de Pemex se los sumamos al gobierno federal como si fueran ingresos de todos los días, y por eso es que traemos un déficit pequeñito, que es el chiquitito que se ve hasta el lado derecho. Si lo vemos así como esto, tampoco me voy a entretener, pero sí la lógica de esta gráfica es la siguiente. Si nosotros consideramos a la hacienda pública como un balance, como ustedes en su casa, o sea, un balance contable que tiene un patrimonio, su casa, digamos, es su patrimonio, lo que estamos haciendo es que estamos pidiendo prestado, y estamos pidiendo prestado físicamente, o sea, estamos endeudándonos, y al mismo tiempo estamos utilizando los recursos de los derechos petroleros, derechos por hidrocarburos, que esa es la renta petrolera. Esa no importa si sea Pemex o British Petroleum o Shell el que explotara el petróleo mexicano, de todos modos tenía que pagarle al Estado mexicano la renta. No importa quién produjera, eso nos lo tenían que estar dando, porque esa es la renta de todos los mexicanos. Bueno, esa, que por la Constitución tiene que ser invertida para cuestiones productivas, más lo que nos estamos endeudando, que también por ley tiene que ser para cuestiones productivas, es lógico, ¿no? Nos endeudamos para producir, no para la fiesta de 15 años de mi hija, ¿verdad? Eso es menor que lo que estamos invirtiendo. Dicho de otra manera, estamos agarrando un ladrillo de nuestra casa, vamos al mercado, lo vendemos, con eso comemos ese día, al día siguiente regresamos a la casa, sacamos otro ladrillo, lo vendemos, ya nos vamos, y al rato pues obviamente no va a haber caja. O sea, el balance patrimonial, el patrimonio de los mexicanos está decayendo, está disminuyendo. Bueno, si ustedes ven, y aquí ya 2 grafiquitas más o 3 y se acabó. Esta es cómo es el balance del gobierno, el balance primario del gobierno, con los derechos por hidrocarburos, pues sale que
En los años 90, cuando tuvimos los ingresos por las privatizaciones, hay un incremento tremendo de los ingresos del gobierno, se utilizan para pagar deuda, se baja el servicio de la deuda, por eso es que tenemos un balance primario muy elevado, se va comiendo poco a poco ese balance primario y en la actualidad tenemos ya incluso un pequeño déficit hacia el último año. Pero bueno, el hecho es que se ha ido bajando ese balance primario, incluyendo todo, derechos por hidrocarburos. Pero si le quitamos los derechos por hidrocarburos, o sea, si le quitamos la renta petrolera, gracias a que hemos tenido precios muy altos del petróleo, arriba de $100, y traemos un déficit como de 5 puntos porcentuales del producto. ¿Cuánto es 5 puntos porcentuales del producto? Bueno, van a ver que es muchísimo dinero, ¿no? ¿Cuánto se recauda de IVA actualmente? Creo que 3,5%, de todo el IVA de todos, 3,5% del PIB. O sea que 5 puntos es un frieguísimo de lana. Bueno, sí, entonces traemos, ¿qué quiere decir esto? Que si mañana el precio del petróleo se baja a $20, andaríamos ya, en pocos años, muy poco tiempo, andaríamos en una situación tipo la de Grecia, en el sentido de que tienen muchas obligaciones y no tienen cómo pagar. Con 20%, con $20 el barril, eso ya no lo tendríamos y por lo tanto tendríamos que estar gastando, tenemos un déficit de 5 puntos porcentuales del PIB. Esta otra gráfica, ya me dije que era la última, ya me arrepentí, pero bueno, es que está gruesa, porque lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es que el gasto por persona, el gasto público por persona que genera el Estado mexicano, actualmente es muchísimo más alto, ha ido creciendo, como ven en la raya esa que va subiendo, y actualmente es más alta que en el 82, cuando se supone que teníamos todo el petróleo del mundo y la afluencia de López Portillo y tal. Estamos gastando como locos, ¿se acuerdan? Los que están más o menos de mi edad se acordarán. Y ese monto es menor de lo que estamos gastando el día de hoy en términos reales, por persona. Eso es lo que estamos gastando muchísimo más dinero. Y por eso decimos que hay una mala distribución. Déjenme irme antes de aquí, para ver por qué digo que estamos gastando mal. Estos son los subsidios en la forma de el apoyo alimentario, el seguro popular, el subsidio eléctrico residencial, el programa de oportunidades, el subsidio a la gasolina y al gas LP y el IVA, el gasto fiscal del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros, por ejemplo, en el IVA, si no me cobran el IVA por consumir el salmón, eso que dejé de pagar equivale a un subsidio que me dan a mí porque consumí salmón cuando debía haber pagado, o pude haber pagado el 15 o 16%. En la gasolina, si la gasolina afuera está a 18 pesos, 19 pesos el litro y aquí lo vendemos a 15 o a 14, ¿qué quiere decir? Que esos 3 o 4 pesos por litro, porque además estoy comprando gasolina afuera, pues es lo que me están dando el subsidio. Cada vez que voy a la bomba de la gasolinera y cada litro me están regalando 3 o 4 pesos. Es lo que significa. Bueno, chequen ustedes la distribución de esos subsidios. ¿Cómo se distribuyen entre el primer decil de la porción, es decir, el de menores ingresos al de mayores ingresos al lado derecho? Si ustedes lo ven en términos absolutos, verán que la mitad de la población, como el 50%, tiene menos de 4,000 pesos por persona en subsidio. Mientras que el octavo, el noveno y obviamente el décimo van de 8, 12 hasta 14,000 pesos de subsidio por persona. Es una mentada. Es una mentada de madre. ¿En qué sentido? No puede ser posible que tengas esta distribución. Todavía nos extrañamos de por qué México es desigual. O sea, no viene al caso. Entonces, a eso nos referimos con que también el gasto público está mal distribuido. Muy mal distribuido. Si lo vemos esta otra, que son los subsidios focalizados, los que van a nombres y apellidos, digamos, no que la persona que se acerque a la gasolinera ya tiene subsidios, simplemente no tiene ni nombre ni nada, sino que están enfocados, vemos que ahí sí se ve una muy buena distribución, o sea, se está ayudando mucho más a las personas que menos tienen y menos a los que más tienen. Esa distribución es la que deberíamos de tener, es el papel del Estado, ¿no? Emparejar las canchas. Ahí sí está bien, pero si ven los montos, pues no son nada, o sea, son 2,000 pesos, recuerden el otro era 14,000 pesos. Entonces, bueno, ese es el tema de por qué también la parte distributiva está mal. Ahora, ¿qué se propone en concreto? Eliminar los regímenes tributarios especiales, dado que son subsidios generalizados de escasa rentabilidad social. Es decir, si yo cada vez que voy a la gasolinera
y me venden pues es un subsidio generalizado, no importa quién se lo tenga. No tiene mucha rentabilidad social, pues no, me sale más barato, ciertamente, y bueno, gasto más en otras cosas, pero no tiene mucha rentabilidad social. Y por el otro lado, también necesitamos otorgar esos subsidios que sean razonables y focalizados. Concretamente, por eso es que se habla de quitar las tasas diferenciales del IVA, o sea, generalización del IVA. Ya sé que eso es para mucha gente casi pecado mortal. Ustedes acaban de ver cómo el puro subsidio del IVA era de lo más grandote que había en esos subsidios, y que se lo llevaban obviamente los percentiles más elevados de la población, con ingresos más altos. También el impuesto sobre la renta, simplificación y homologación. Y cuando aquí digo de tasas diferenciales del IVA, todo el mundo piensa en alimentos y medicinas, y sí es cierto, pero cuenten que las medicinas no tenían tanto ese problema, como vamos a ver en un momento más. Y finalmente, lo de la gasolina, que se habla poco, y la verdad es que nosotros sí pensamos que hay que ir por la gasolina, porque al final de cuentas necesitamos tener un gasto corriente, un gasto mucho más lógico, mucho más, digamos, razonable del que tenemos actualmente. Sí hay que cambiar precios relativos en ese sentido. Me quedan como 2 minutos solo. Ya voy a acabar. Ahora, ¿es posible garantizar para todos una protección social como la que acabo de describir, sin considerar su situación laboral? O sea, por el solo hecho de ser mexicanos, ¿se puede? Bueno, pues lo que dicen las cifras iniciales, pero eso puede moverse, es que una protección social de ese tipo costaría entre 5 y 6 puntos porcentuales del PIB. Aquí a lo mejor tenemos que, para estar más cubiertos, podríamos subirle a 6 puntos porcentuales del PIB. De donde, además de eso, podríamos de alguna manera regresar o usar algún mecanismo para regresarle al primer quintil de la población, al 20% con menores ingresos, lo que pagaría extra de IVA en alimentos y medicinas. Bueno, alimentos. Y esto equivale a 0.24% del PIB. Nada más, 0.24%. ¿De dónde saldría este dinero? Bueno, actualmente el Estado ya gasta cerca de 2 puntos porcentuales del PIB en salud, en este tipo de programas. Si a eso le agregamos lo que se recaudaría adicional de IVA, aquí Hacienda no está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, creo que Osvaldo tampoco, pero insistimos en que sí podemos recaudar bastante más. Podemos después pensar por qué pensamos sí, 3 puntos porcentuales si quieren, en lugar de 3.4, pero de todas maneras 3 puntitos son, que con eso prácticamente pagamos las cosas. Luego, homologando a la parte del impuesto sobre la renta, quitando todos los privilegios que existen ahí, te da entre 1.2 y hasta 1.5% del producto. Y finalmente la gasolina, pues digamos que 1,5%, para unos bajitos, 1,5% del PIB. Entonces, si hay manera de financiar algo así, tiene que quedar algo de dinero adicional, porque sí tenemos un déficit, o sea, tenemos que quitar los subsidios de la gasolina, vamos a reventar si no lo hacemos de esa manera, y poder verdaderamente equilibrar las finanzas públicas sin tener que ir a otra cosa. Ahora, ¿de dónde, cuáles son los retos de una cosa de estas? Obviamente son de muchas, eso es difícil, está complicado, porque hay problemas técnicos, hay problemas políticos para llegar a un consenso, hay problemas jurídicos de ver que toda la cantidad de leyes que hay que cambiar, hay problemas de gestión pública, cómo hacer que sea mucho más eficiente la administración pública. Lo que sí está claro es que esto o lo hacemos conjuntamente, es decir, al mismo tiempo la reforma hacendaria con la reforma del sistema de protección social, o va a ser muy difícil que pasen uno primero y el otro después. La reforma hacendaria no ha pasado por muchísimos años, no veo por qué ahora se vaya a pasar, de modo que más fácil es que vendamos, o sea, que se pueda una cosa cambiarla por la otra. De otro modo no va a jalar. Y déjenme decirles que esto a nivel de macro, digamos, se requiere estos acuerdos básicos. Las propuestas ya las mencionamos aquí. ¿Qué tipo de cosas no he dicho? Bueno, ya se dijo el paquete, que es lo que incluye, implica la convergencia de los sistemas de salud, no es eliminar las instituciones, es hacerlos que funcionen como un sistema, eliminación parcial de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social y del ISSSTE, esto es muy importante. Para las empresas tendrían una menor carga social en su nómina, y para los trabajadores dejarían de pagar una buena parte de su contribución al Seguro Social, y eso se queda en ese dinero, con ese dinero, y claro, tendría que pagar algo más de IVA, y pues ahí saldrían más o menos parejo. Pero, no sabemos, hay que ver el tipo de ingresos y eso, pero más o menos así. Ahí hay una diferencia muy importante. La siguiente es, bueno, quitarlos en las exenciones. Tercera, focalización de las transferencias, revisión de los programas sociales.
y asegurar la rendición de cuentas de los 3 órdenes de gobierno. Con la nueva legislación que acaban de aprobar el Senado la semana pasada, pues esto ayudará mucho. Y lo que sí es que tiene varias consecuencias interesantes, porque tú me dices, bueno, ¿cómo vas a hacer una reforma hacendaria y al mismo tiempo vas a decirme que vas a crecer más? Como que es inconsistente o incongruente. Bueno, lo que se está diciendo es lo siguiente. Por un lado, al reducir la pobreza y al eliminar los gastos catastróficos de una buena parte de la población, esto permite que gente que estaba saliendo de la pobreza y que ahorita está cayendo, como lo vimos en el 2008, esto ya no ocurra. Y obviamente mejora la distribución de la riqueza, libera recursos financieros para actividades productivas, eleva la competitividad de las empresas. Aquí hay otro elemento importante, aumentaría los recursos de los fondos de pensiones. Si todo el mundo va a tener esa pensión, quiere decir que el Estado le va a estar depositando a cada persona a cambio de ¿qué? De que te afores, de que pongas tu RFC, ahí quizás ayudamos a la informalidad, y por el otro lado, de que pues estés presentando una declaración de ingresos, aunque no los tengas. Y esto estarías además aumentando los recursos de ahorro de largo plazo a costa del consumo de corto plazo, lo cual permite pues aumentar la inversión y por lo tanto el crecimiento. Y finalmente ayudaría a disminuir el problema de la reforma laboral que pasó la semana pasada muy a trompicones, porque al universalizar la protección social, pues muchos de los temas relativos a este asunto en la Ley Federal del Trabajo pues quedarían realmente de un lado. Y finalmente, y esto es pues una cosa muy cercana, y no la puse por venir aquí, si está el tiempo está puesta en esta presentación, en el SEI pensamos, no está en el libro blanco, pero en el SEI pensamos que así como es importante el acceso a la salud, es importante el acceso a la justicia, a la impartición de justicia de calidad. Y ahí, ese es un tema que lamentablemente ha quedado muy por el lado de los abogados, debe de estar en el corazón de la discusión de la política social, porque el entramado y el tejido social se corroe tremendamente con la percepción de impunidad, con la percepción de injusticia. Y entonces, un elemento central de cualquier cambio social de gran envergadura como esta tiene que incluir, nos parece, ese tema de acceso a la justicia que sea de calidad. Que no importa si tienes dinero o no, para tener el mismo trato en un juzgado y que puedas tener la misma calidad de defensa, en fin. Ese es el otro tema. Bueno, yo hasta aquí dejo que me pase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Cárdenas. Como pueden ver, hay alternativas. Los problemas, algunos de los problemas que enfrentamos, como la informalidad, la desigualdad, no estamos condenados a padecerlos, sino podemos cambiar nuestra organización social y combatir de forma, no diría que relativamente sencilla, pero se pueden combatir estos problemas. Solo falta que, permítanme el término, nos pongamos las pilas. Nos pongamos las pilas como sociedad y la clase política se ponga las pilas. Y bueno, en parte a quien le va a corresponder en un futuro cercano ponerse las pilas, pues es Osvaldo. Osvaldo Santín es economista, tiene una maestría y un doctorado en economía por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Ha ocupado diversos cargos tanto en el gobierno federal como en el gobierno del Estado de México. Entre ellos, bueno, fue director general del Instituto de Seguridad Social del propio Estado de México y actualmente es el coordinador en materia de seguridad social dentro del equipo de transición del presidente electo Peña Nieto. Por eso digo que en parte le va a tocar a él ponerse las pilas. Osvaldo, bienvenido, y creo que no la tiene fácil, ¿no? Pero ojalá sí se pongan las pilas. Muchas gracias, Pepe. Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Le agradecemos a José Carbonell la amable invitación que nos hizo para compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo una visión que el presidente electo puso a consideración de todos los mexicanos y sobre la cual ahora recae un compromiso para hacerla realidad. También es un gusto compartir esta mesa con Mauricio y con Enrique. Efectivamente, con Enrique ya hemos tenido la oportunidad de rebotar algunas ideas y quizá empezaría por su presentación.
una de las primeras láminas, y en la cual, como él decía, no se veían muchos nombres. Esos nombres tienen mucho detrás de ellos. Las personas que participaban en el proyecto que presenta el CEI representan a organizaciones e instituciones que han venido trabajando el tema durante muchos años. Estaba ahí por ahí Rodolfo de la Torre, que es el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Está también Luis Antonio Ramírez, que era el director del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Gonzalo Hernández Licona, que es el director del Coneval. Estaban dos investigadores del CIDE. Es decir, a lo que quiero llegar es que existe cierto consenso sobre lo que se entiende como seguridad social universal, y existe cierto acuerdo sobre lo que es deseable en materia de política y protección social en nuestro país. Sobre lo que se tiene que trabajar y sobre lo que se pretende lograr consensos es cómo poder transitar para hacer estos ideales una realidad. Y para eso déjenme retomar una frase que escuché de algún profesor, que en materia de seguridad social hay que tener la mirada larga y los pasos cortos. Tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde queremos llegar en 15 años, saber cuál es el país que queremos para nosotros y nuestros hijos, y a partir de ahí estructurar un plan que nos permita avanzar de manera consistente, permanente y que sea sostenible. El licenciado Enrique Peña, presidente electo, estableció desde el principio de su plataforma que pretendía que los derechos de los mexicanos no fueran simplemente ideales plasmados en la Constitución, sino que fueran derechos que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de manera cotidiana. Y para eso lo que ve es un país en el que existan las condiciones para que todos los individuos puedan cumplir con sus aspiraciones personales, y al mismo tiempo puedan desarrollar sus mejores cualidades, todo su potencial. ¿Y cuál es el principal obstáculo para que esto sea realidad? Yo creo que la pobreza, la falta de capacidades de la gente para poder accesar o tener acceso a estos derechos. ¿Y por qué la pobreza? Simplemente porque la pobreza limita en 3 dimensiones fundamentales el potencial de cualquier ser humano. Uno es el de la desnutrición, otro es el de la falta de salud, y el otro es la falta de educación de calidad. Entonces, si tenemos claridad de que la pobreza es el elemento fundamental que hay que abatir y que hay que combatir, ¿cómo lo podemos hacer? Y en esta parte es donde todos los países han estructurado sus redes de protección social, precisamente para evitar que los ciudadanos, los miembros de la sociedad, caigan en una situación de esta naturaleza. ¿Y cómo se evita o cómo se puede caer en esta situación? Por muchas razones. Quizá la más frecuente es nacer en un hogar pobre. El principal riesgo que tenemos todos nosotros de no poder cumplir con nuestras aspiraciones como seres humanos es nacer en un hogar pobre. Pero aún así, habiendo podido, no es el único riesgo que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. También podemos incurrir en pobreza si, siendo niños, nos falta el jefe de la familia, es decir, el riesgo de ser huérfanos. También corremos el riesgo de que ya siendo adolescentes o adultos, que por ser víctimas de un accidente, por tener alguna enfermedad, una enfermedad catastrófica, perdamos todo nuestro patrimonio. Hay otras situaciones como el desempleo, que también limita nuestras capacidades de desarrollo. Y finalmente, hacia el final de nuestra vida, no es un riesgo, es una realidad, que perdamos capacidad productiva
derivado del envejecimiento. Todos estos son situaciones, son riesgos que enfrentamos como individuos y que la sociedad se organiza para generar un Estado que proteja a nivel social todas estas eventualidades. Habiendo dicho esto como parte de nuestro entendimiento de la red de protección social, es importante entender dónde estamos en nuestro país en esta materia. Y para hacerlo, sin irme muy atrás y sin hacer muy histórica la reseña, la seguridad social en todo el mundo ha tenido dos vertientes que se originaron desde el siglo XVIII, el primer antecedente en Alemania, donde el canciller Bismarck planteó que para ciertas industrias, ciertas actividades económicas, se tenían que generar cierto tipo de coberturas. Y es ahí donde nace la seguridad social asociada a la condición de asalariado o a la condición laboral de los individuos. Aquellos que formaban parte o tenían un empleo podían tener acceso a un seguro de riesgos de trabajo, podían tener acceso a servicios de salud y podían tener acceso a una pensión. Así fue como se conceptualizaron los primeros sistemas o redes de protección social. Posteriormente surgió una alternativa que surge a mediados o después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, que fue la noción de estado de bienestar. Esta noción se desarrolla a partir de un reporte que elaboró Lord Beveridge en el Reino Unido, donde se plantea que debe existir un piso o una cobertura básica para todos los individuos y que esta debía ser financiada con impuestos generales. Estas nociones se desarrollan fundamentalmente en los países más ricos, en los países europeos, en los países escandinavos fundamentalmente, y a partir de ahí ha habido algunos otros países que han seguido su ejemplo. En el caso de México, se construyó nuestro sistema de seguridad social a partir de la tradición alemana. En los 40 se crea el Seguro Social, una institución de seguridad social para todos los trabajadores asalariados de nuestro país, estableciendo la línea que habría de seguir nuestro país durante los últimos 70 años, en la cual se empiezan a construir o se empiezan a desarrollar instituciones asociadas también a la condición laboral del individuo, como fue el ISSSTE, como fue el ISFAM, como fue el sistema de Pemex, como fueron los institutos locales, los institutos estatales, para proteger a los trabajadores, a los servidores públicos de los estados y los municipios. La idea de esta vertiente es que eventualmente se va a acabar con la informalidad, que todos los ciudadanos van a tener un empleo, un trabajo formal, un trabajo asalariado, y que de esta forma se podía tener acceso a toda la red de protección social. Desafortunadamente eso no sucedió, y como vimos ahorita en las gráficas, más del 50% o casi el 50% de la población no tiene acceso a un trabajo asalariado que le permita tener acceso a los servicios de protección social que brindan estos institutos. La respuesta que dio el Estado mexicano a esta situación fue la creación de distintos programas sociales, entre los que destaca lo que ahora se conoce como oportunidades, el seguro popular y muchos otros que atienden de manera muy específica cada una de las circunstancias que ya les mencioné. Es decir, hay programas que atienden la pobreza alimentaria, programas que atienden los gastos catastróficos derivados de enfermedades muy costosas, y bueno, así hay toda una serie de programas. ¿Qué es lo que ha significado esto? Que tengamos al día de hoy un sistema de seguridad social dual, fragmentado, terriblemente inequitativo, muy ineficiente e insostenible. Creo que es pertinente la discusión
Creo que el asunto amerita la atención de todos nosotros porque compete a toda la sociedad, y de ahí es donde el licenciado Peña plantea movernos hacia un sistema de seguridad social universal. Mucho en las líneas que ya platicó Enrique. No es una ocurrencia, no es una invención, no es una plataforma, no es un discurso nada más político, es un planteamiento de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que implica la participación de todas las fuerzas políticas en nuestro país. Voy a profundizar un poco más sobre el diagnóstico con algunos datos. ¿Por qué digo inequitativo? Aunque ya lo señaló Enrique. Actualmente del gasto público, del presupuesto del presupuesto del gobierno federal, o bueno, del presupuesto federal, los recursos que se destinan a la seguridad social formal, por así llamarla, son casi 4 veces los recursos que se destinan a los programas sociales de combate a la pobreza y de protección a la población sin seguridad social. Es decir, nos estamos gastando 4 veces más en la mitad de la población más rica respecto de la población con condiciones menos favorables. Aquí hay una situación de tremenda inequidad. ¿Por qué es ineficiente? Hay un debate muy intenso si el seguro popular fomenta la informalidad. Para no entrar a ese debate, suponiendo, como dicen ustedes los abogados, suponiendo sin conceder que no es así, lo que sí sucede es que las contribuciones a la seguridad social sí inhiben la creación de trabajos en el sector formal. Entonces, en la medida en que podamos homologar las fuentes de financiamiento para la seguridad social, eso tenderá a eliminar a este sesgo en contra del sector formal. ¿Y por qué es importante la formalidad? No solamente es porque vayan a pagar impuestos. Es importante porque también a través del sector formal se puede tener acceso a financiamiento, a tecnologías, a innovación. Y ese es el corazón del crecimiento económico. Entonces, mientras tengamos un sistema de seguridad social que desaliente la formalidad, vamos a estar condenados a seguir creciendo al 2%, al 3%, cuando mucho al 4% anual, cuando nuestra economía, creemos, tiene el potencial y necesita crecer cuando menos al 6% para poder atender las necesidades de toda la población. Y ahí viene el tercer punto, que es la sustentabilidad. Al día de hoy existe una realidad política en la cual todas las fuerzas políticas ofrecen algún tipo de atención a las necesidades de la población. Y se han ido creando programas sociales que nos están llevando a un sistema sin el financiamiento necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se crea un programa como 70 y más para cubrir a los adultos mayores en zonas rurales. Después se crea una pensión en distintos estados, quizá la más importante es la de aquí del Distrito Federal, y esta es una competencia que nos va a llevar a niveles insostenibles de beneficios si no preveemos la fuente de financiamiento para estas coberturas. Se necesita integrar, se necesita llevar a cabo la creación de un sistema que incorpore el tema del financiamiento con el nivel de beneficios que es sostenible a lo largo del tiempo y que atienda a este piso mínimo de protección a la población. ¿Qué se entiende o cuáles son las prestaciones o las coberturas que al menos en esta primera etapa
están comprendidas dentro del planteamiento del presidente Enrique Peña. En primer lugar, es el acceso efectivo a la salud. Ya lo comentaba también Enrique. El Seguro Popular representó un gran avance en dos vertientes fundamentalmente. Una, en la cantidad de recursos que se destinaron para fortalecer los servicios a nivel nacional. Y dos, en darle orden a la forma en que se asignaba el presupuesto de salud entre todos los estados. No obstante eso, y que al día de hoy tenemos un nivel de gasto mucho más alto del que teníamos hace 10 años, este es aún insuficiente. Para eso necesitamos que el gasto que se destina a la salud sea de mejor calidad. ¿Y qué entendemos con esto? La fragmentación que se tiene en el sector salud, por un lado el Seguro Popular, por el otro lado el IMSS, el ISSSTE, los subsistemas estatales, hacen que muchas veces se dupliquen la infraestructura. Una anécdota que conocimos en el Estado de México, en un municipio rural, Santo Tomás de los Plátanos, el presidente municipal tenía un lote de 10,000 metros, de 20,000 metros, perdón, lo dividió en dos. Uno se lo donó al Instituto de Salud del Estado de México, al Seguro Popular. La otra mitad se lo donó al IMSS. Cada quien construyó su hospital uno al lado del otro, en una escala claramente ineficiente, sin los médicos organizados, porque ahora un médico trabaja en la mañana en uno y en la tarde en otro. Este tipo de descoordinación, de duplicidad y de ineficiencia no lo podemos generalizar o mantener en nuestro país. Los sistemas de salud se tienen que hablar, se tienen que coordinar, se tienen que integrar de una mejor manera. Esto se origina que los sistemas atienden por población. Pues puede haber en un municipio pequeño, pues población que tiene que atender el IMSS, que tiene que atender el ISSSTE, que tiene que atender los institutos de salud, pero no les da la escala o el tamaño de la población para que cada quien construya su hospital. Entonces, de lo que a donde se tiene que mover el sistema de salud es a integrarse de manera horizontal, que haya un solo un fondo nacional que asigne los recursos a cada uno de los subsistemas por el número de personas que atienden y por el número de intervenciones o actividades que realizan. El dinero tiene que seguir al paciente y a la persona, no al revés. Al día de hoy la persona va al sistema que le corresponde, no importa si lo atienden bien o lo atienden mal, si le resuelven el problema, no tiene el poder para decidir quién lo debe de atender. Eventualmente, el sistema de salud debe aspirar a que los ciudadanos puedan decidir en qué subsistema desean ser atendidos en materia de salud. Debe ser gratuito en el punto de acceso y eventualmente ser financiado con impuestos generales. Digo eventualmente porque al día de hoy las condiciones financieras de nuestro país, como ya también lo mencionaba Enrique, no tiene la capacidad para poder eliminar las cuotas obrero-patronales y que todo el financiamiento venga de impuestos generales. Sin embargo, se puede hacer de manera gradual. Yo creo que, como decía al principio, debemos tener claridad de qué sistema queremos y pensar que lo podemos lograr en 15 años y teniendo ese horizonte empezar a tomar las medidas que nos conduzcan o nos encaminen en esa dirección. El otro punto que planteó el licenciado Peña es la pensión básica universal. Esta es una pensión alimenticia para mayores de 65 años, incluso fuera de las zonas rurales, como al día de hoy se considera en el 70 y más. Y de esta forma, eventualmente, irla fondeando para que todas las nuevas generaciones, estén o no en el sector formal, tengan su cuenta individual, que les permita migrar sin ningún problema del sector formal al informal, sin generar restricciones ni limitaciones, y esto no
limite su derecho a la pensión, teniendo un financiamiento sano en el largo plazo. También propuso el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es una ampliación a lo que ya existe al día de hoy en el Distrito Federal y en la Ley del Seguro Social, en la cual los trabajadores pueden disponer de cierto monto de su cuenta individual. En este caso se está pensando en abrir una cuenta adicional que no afecte la acumulación para la pensión de retiro para la cual los trabajadores están ahorrando, y que esta subcuenta de desempleo se financie de manera independiente, adicional, con recursos del trabajador, del patrón y del Estado, por supuesto. Y finalmente, un seguro de invalidez y vida. Al día de hoy, el seguro de invalidez y vida es exclusivo de aquellos trabajadores que tienen seguridad social, que son trabajadores asalariados. La idea es que esto pueda ser un derecho universal, y para eso se plantea iniciar con el seguro de vida para jefas de familia. Se entiende que los núcleos familiares donde la cabeza es la mujer son los más vulnerables, y por lo tanto se está comprometiendo a implementar el seguro de vida para madres, para jefas de familia. Estas ideas, que son ideas de política pública, están registradas, están firmadas en 4 compromisos que representan una plataforma de claridad y de transparencia respecto de la forma en que el presidente electo ha planteado su comunicación con toda la sociedad, y al día de hoy ya existe ese compromiso viniendo de la gestión que se tuvo en el Estado de México. Les puedo asegurar que estos, en un horizonte cercano, serán realidades en nuestro país. Finalmente, para concluir, me permito hacer algunos comentarios finales. Existe en el ánimo una presunta se anticipa alguna crisis por la presión que están generando las pensiones sobre las finanzas públicas. El país tomó 2 decisiones muy importantes en el pasado, que tienen que ver con la reforma al IMSS en el 95 y la reforma al ISSSTE en el 97. Estamos viviendo un periodo de transición donde el gobierno tiene que financiar la acumulación de los nuevos trabajadores a través de sus cuentas individuales, y al mismo tiempo pagar la pensión de los adultos mayores. Estamos en un periodo de gran presión sobre las finanzas públicas, pero en una mucho mejor trayectoria que los países europeos y que la mayoría de los países del mundo, al ir fondeando ya desde ahorita las pensiones de las futuras generaciones. Esta es una fortaleza financiera que se tendrá en el futuro sobre México, y que la presión que se tiene al día de hoy está calculada, está prevista, y que se tendrá que ir incorporando para evitar que disminuya la capacidad de respuesta del Estado mexicano para muchas otras necesidades. De igual forma, creemos que la construcción de la seguridad social universal no se puede hacer a partir del vacío. No podemos pensar la seguridad social sin los avances que se han realizado en los últimos 70 años. La seguridad social se tendrá que construir sobre las instituciones existentes: el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, los subsistemas estatales. Estamos hablando de una mejor integración, pero no desapareciendo lo que ha llevado tanto tiempo construir. Como ya lo mencionaba, la realidad política de nuestro país se está llevando a un sistema fragmentado, y por lo tanto es necesario generar los acuerdos políticos para que de una manera articulada, de una manera integral, podamos tener una mejor red de protección social. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Osvaldo. Hay que celebrar que no simplemente sea una promesa de campaña, sino que en efecto le están dando seguimiento, están trabajando en ello, hasta donde tengo entendido. Ya han llegado algunas preguntas a la mesa. Tenemos, según mi reloj, 11 minutos. Entonces, entiendo que por ahí hay algunas pendientes. Doy lectura así general, discúlpenme que no las lea punto por punto, y los diferentes ponentes que vayan dando respuesta así general también, ¿no? En primer lugar, para Mauricio, bueno, hay una pregunta, un cuestionamiento sobre si la población económicamente activa está toda registrada en el SAT o cuál es exactamente esa relación entre población económicamente activa, el pago de impuestos, formalidad y todo lo que hemos discutido. Hay una pregunta de Lulú García dirigida a Osvaldo, pero bueno, yo creo que va más bien hacia Enrique. ¿Cómo evitar tanta desigualdad en México? Desigualdad social, supongo que se refiere. También hay otra pregunta tanto para Osvaldo como para Enrique, en el sentido de, dice Alfredo Díaz, que con el seguro popular hay incentivos, como mencionaba Osvaldo, hacia la informalidad, y él menciona que se han creado o hay 100,000 trabajadores precarios. ¿Cómo plantean ustedes que reformar el sistema para evitar este tipo de empleo? Tiene que ver, supongo, con lo que decía Osvaldo de segmentación. Yo creo que es una pregunta para los dos, ¿no? Y para Osvaldo, Alfredo Saucedo, va en el sentido, si entiendo bien el sentido de la pregunta, de cómo compaginar que las AFORES sean privadas, gracias, con un sistema de seguridad social público. El planteamiento va en el sentido de, ¿va a ir todo hacia lo privado o al contrario van a reestatalizar las AFORES, o son cosas excluyentes? Tal vez estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer respecto a cómo vamos a hacer? Yo creo que seguimos el mismo orden, ¿no, Mauricio? Así como bastante concreto, igual después lo platicamos. Es que la pregunta que hace Gabriela, la doctora Ríos, es si el SAT tiene registrado alrededor de 37 millones en el RFC, pero no queda claro si la PEA forma parte de los contribuyentes dados de alta en el SAT. Bueno, el tema es que cuando uno trabaja con datos o con registros institucionales, estos registros son creados con objetivos distintos a los datos que uno quisiera trabajar o trabaja o en términos de investigación, ¿no? O de conocimiento de fenómenos. Lo que hay que ver acá es, bueno, en el SAT, ¿quiénes son los que están dados de alta? ¿Bajo qué régimen están dados de alta? ¿Qué características tienen? Hay que ver o analizar la información en términos de la posible duplicidad de información. Hay que ver los que están activos de los que no están activos en términos de uno se da de alta en Hacienda o en el SAT, ¿no? Y en algún momento, por X razón, puede desactivar, digamos, su situación como contribuyente. Entonces habría que analizar, ¿no? De todas maneras, si nosotros retomamos las cifras que veíamos, que hablábamos de poco más de 50 millones de población que está incluida en la población económicamente activa, ocupada, es decir, aquellos que trabajan, pues tenemos una gran diferencia con este dato, que son 37 millones, ¿no? Incluso yo diría que es así. Para considerar a los de la PEA que están dados de alta en el SAT, incluso me atrevería a decir que son bastante menos, ¿no? Pero bueno, habría que... Exactamente, habría que analizar. Muchas gracias, Mauricio. Las preguntas que fueron llegando las fui canalizando directamente a los ponentes, por lo tanto no doy lectura, para que, insisto, en afán del tiempo que nos queda, den una respuesta general o global, ¿no? Enrique. Bueno, con relación a qué hacer para disminuir la desigualdad, justamente no es fácil, ¿verdad? Los países normales son desiguales, pero en México hemos sido excesivamente desiguales. Y bueno, una forma es justamente esta de poner un piso mínimo que ayude a que las familias, o más bien que una persona
o que la importancia del lugar en donde nace una persona sea cada vez menor y que su futuro dependa cada vez más de lo que haga realmente esa persona. Es decir, los accidentes de cuna, como llaman los sociólogos, ¿no? De dónde nace la gente. Lo que vemos en los estudios de movilidad social del CEI es que muy poca gente que nace, digamos, en el primer quintil de la población, prácticamente muy pocos, tienen la probabilidad de llegar al primer quintil de la población. Y lo mismo sucede al revés. La sociedad mexicana es muy impermeable. Y lo que se está buscando es cómo hacer que esto sea más permeable, más, digamos, que dependa más de la persona y no tanto de este accidente de cuna. Y aquí el hecho de tener un sistema de protección social y no de seguridad social, que luego confundimos una cosa con la otra, ¿no? Protección social sería evitar hasta donde sea posible que, sobre todo en esas primeras partes de la vida, haya diferencias que pueden ser evitadas. Es decir, quiero decir con esto que podamos emparejar la cancha, sobre todo en esos primeros años de vida, y que lo que haga la política social, y por eso decía que uno de los motores, o sea, que la política social debería ser eso, de ser un motor redistributivo, no solamente como asistencialista, sino verdaderamente redistributivo. Cuando se habla de un pacto social y un nuevo pacto en esto que se está planteando, es porque en serio, o sea, es que si hay una fuerte redistribución de los recursos del país, y por eso se necesita que todo el mundo esté de acuerdo, porque hay N cantidad de cambios constitucionales y jurídicos de otros niveles que se tendrán que hacer. Entonces, no con eso se va a resolver. Las cifras que trae la OECD de qué tanto hace la política pública en términos de mejorar la distribución del ingreso comparado con otros países, lo que muestra es que no está tan mal México en ese sentido, pero con las cifras que vimos se puede hacer bastante más de lo que estamos haciendo hasta ahora. Eso me lleva también a otra pregunta que está aquí, es sobre que hasta dónde, que por qué no se habló de bajarle los sueldos a los burócratas para reducir el gasto público, etcétera. Ciertamente, bueno, como se sabe en la campaña se manejó mucho eso. Lo que se ve es que en términos ya de dineros, en pesos y centavos, es una cantidad muy pequeña que no da ni para el arranque de lo que se quiere lograr. Esto de que si aumentamos los impuestos o no, pues sí, México recauda muy poco, dadas las necesidades, como ya decía yo, y también en términos absolutos. Entonces, y más para una cosa general, algo que no se mencionó explícitamente, quisiera hacerlo ahora, es el status quo, es decir, como estamos, aunque no hiciéramos nada, va a reventar. Ese es el punto. O sea, el no hacer nada, el quedarnos como estamos, no es salida. Vamos en camino de colisión. Y ya lo dijo Osvaldo, que están considerados los gastos adicionales de las pensiones y todo, pero pues no me dejará mentir que si es un paquete, más de 100 puntos porcentuales del PIB, lo que es el saldo de los pasivos contingentes de las pensiones, como están ahorita, sin agregarle nada más. Entonces, sí se tiene que hacer cirugía mayor, pues, es lo que hay que mencionar. Y luego, que si se ha considerado el envejecimiento de la población, la migración de jóvenes, las personas que quedan solas, etcétera. Déjeme decirlo, lo que está haciendo el CEI ahorita ya es que con base en este primer documento estamos trabajando en documentos semejantes en 5 áreas específicas, que son pensiones, federalismo fiscal, porque los gobernadores tienen que estar de acuerdo, o sea, aquí le va a pegar directo a los gobernadores todo esto. También la parte hacendaria, impositiva y hacendaria, para saber exactamente en dónde, qué impuestos, etcétera, hay que mover y con qué gradualidad. También está la parte jurídica, qué tantas leyes hay que modificar y cuáles. Y también estamos estudiando la convergencia de los sistemas de salud. Hay varios grupos de médicos, salud, en fin, que están trabajando ya en eso. Lo que queremos es conjuntar todas estas propuestas y tratar de llegar a un acuerdo de cuál es la mejor propuesta y plantársela al gobierno que llegue. Otra vez, siguiendo un método semejante al que hicimos, es decir, con una pluralidad importante de gente muy buena, que tenga diferentes visiones y que podamos encontrar una solución consensuada en ese sentido. Y luego una última que dice, las exenciones fiscales a grandes productores fueron estudiadas, sí fueron estudiadas, es decir, estamos hablando de que el impuesto sobre la renta hay de las personas morales
pues sabemos que hay muchas exenciones. Lo que Hacienda revela en el gasto fiscal, que es el cálculo que por ley tiene que hacer de estas exenciones, lo que deja de recaudar en 2010 fue 1.5% del PIB. Entonces, sí está tomado en cuenta, está en esas cifras que mencionamos. Muchas gracias. Osvaldo. El tema de la desigualdad. La herramienta más poderosa que tiene el Estado para poder cumplir sus objetivos o las metas que se propone es el gasto social, es el gasto público, el presupuesto. Y como ya lo vimos de manera muy gráfica en la presentación de Enrique, este tiene muchas áreas de oportunidad para poderlo hacer más eficaz y que efectivamente atienda de mejor manera el problema de la pobreza. Voy a utilizar un ejemplo que leí en el reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El subsidio a las gasolinas representa un subsidio a una familia que tiene una Suburban de más de 1.500 pesos al mes. Una familia de oportunidades con 5 miembros, con 5 integrantes, recibe menos de 300 pesos. Ese es el nivel de distorsión que existe todavía en el gasto público. En razón de eso, en la medida en que se pueda avanzar en una mejor construcción de los programas sociales, de las coberturas sociales y del combate a la desigualdad, creo que se pueden tener muy buenos resultados. Mencionaban el tema del seguro popular. Hay un gran debate y una literatura bastante rica y muy sofisticada respecto de si afecta o no la informalidad. Yo creo que esa discusión no es tan relevante porque el seguro popular no se diseñó para atender un problema del mercado laboral. El seguro popular se diseñó para aumentar el financiamiento al sistema de salud y asignarlo de manera más equitativa entre los distintos estados. Y este objetivo se está logrando. Ahora bien, dentro de los empleados que ha ido contratando el Seguro Popular, existe una paradoja, diría yo, que precisamente ellos no son sujetos a la seguridad social. Es decir, se contratan bajo un régimen especial que no les da acceso a las prestaciones del ISSSTE. Es algo que se tiene que atender, es algo que se tiene que regularizar. Como siempre, a veces las restricciones son de carácter financiero, pero que habría que revisar. Una de las preguntas más interesantes es qué va a pasar con las AFORES, o cuál va a ser la participación del sector privado dentro de un esquema de seguridad social universal. Yo creo que lo que está planteando, o la forma en que se está planteando el sistema de seguridad social universal, es que el Estado debe garantizar los derechos a todos los ciudadanos y asegurarse que las políticas públicas tengan el mejor diseño para que esto se haga de la mejor manera. Y lo que hemos encontrado es que a pesar de tener algunos problemas, el sistema de ahorro para el retiro, como es el tema de las comisiones y quizá la competencia, se ha venido avanzando de manera muy importante en esa parte, disminuyéndolas y con una tendencia que la va a alinear con el resto del mundo. Y más importante que eso, ha transparentado el uso de una cantidad muy importante de recursos. O sea, al día de hoy tenemos prácticamente 2 billones de pesos, casi más del 12% del PIB, administrado de una manera transparente a la cual todos los trabajadores le pueden dar seguimiento. Y esa es una bondad que no hay que abandonar. En materia de prestación de servicios, habiendo un servidor trabajado en el sector salud, la operación de los servicios de salud son muy complicadas y muy complejas, de tal suerte que muchas veces las limitaciones o las fallas en la calidad de los servicios
obedecen a las limitaciones de la ley de adquisiciones. Y entonces, si uno no programa adecuadamente una compra, si la compra se declara desierta, eso implica dejar sin atender a mucha gente en procesos críticos. Piensen en cirugías, en partos. Entonces, en la medida en que se puedan mejorar estos procesos con la participación de todos aquellos que hagan las cosas de la mejor manera, creo que se deben de incorporar en los procesos y en las políticas públicas, sin incurrir en esta discusión que a mi juicio ya ha ido perdiendo vigencia sobre si es privado o es público. Lo importante es el derecho y que se haga de la mejor manera. Y finalmente me preguntan sobre algunas cosas de la gestión del presidente en el Estado de México. Si en el Estado de México se tuvo cobertura universal o se tuvo la seguridad social universal. Déjenme decirles lo que pasó en el Estado de México. En el 2005, cuando llega el licenciado Peña, los programas sociales tenían un presupuesto asignado de 250 millones de pesos. Era para lo que alcanzaba y el nivel de prioridad que tenía en el Estado de México. En su último año de gestión, los programas sociales representaban más de 3.200 millones de pesos. Multiplicó por más de 10 veces el presupuesto que está destinado a eso. No obstante eso, no se logró la cobertura universal, por lo mismo que he planteado aquí como un problema que tiene que ver con la fragmentación de los sistemas y la duplicidad de los programas cuando estos no se articulan de manera adecuada entre los tres niveles de gobierno, los municipales, los estatales y los federales. Y eso es lo que se está planteando ahora, que los recursos se utilicen de mejor manera en un sistema articulado, integrado, con cobertura universal para todos. Yo creo que de esa forma se atienden de alguna forma las inquietudes que plantearon aquí todos ustedes. Muchas gracias. Así de forma general la respuesta a sus inquietudes. Quiero reiterar mi agradecimiento a los ponentes, quiero agradecerles también a ustedes el interés y la atención prestada a esta mesa. Los invito después del descanso a participar en la siguiente mesa, Delincuencia Organizada, Ilegalidad e Informalidad, Retos del Federalismo, y dejen entregar las constancias a los ponentes. Muchas gracias.